Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí, ser súper puntuales y pues bueno, justamente por respeto a esa puntualidad, vamos a iniciar. Ya si alguien más va a conectar, se va a ir incorporando en el camino, pero sí quiero iniciar otra vez. Entonces, muchísimas gracias y voy a compartir pantalla para que platiquemos el día de hoy de un tema que me parece de suma importancia. Muy bien, estamos compartiendo pantalla. Y bueno, el tema que tenemos aquí el día de hoy es el de cómo acompañar a tus hijos en el duelo. Vamos a hablar acerca del manejo del duelo en el caso de niños y adolescentes, acerca de la importancia que tiene la familia justamente en este proceso tan difícil, que muchas veces a partir de una pérdida, la familia se va aislando, se va separando, se va como disolviendo de alguna manera y les cuesta mucho trabajo como el recuperar porque todos están como cuidando al otro o cada uno está viviendo su propio proceso de duelo. Entonces es importante que identifiquemos cómo podemos ayudar, sobre todo en el caso de los niños y los adolescentes, qué hacer y qué no debemos hacer en ese tipo de situaciones, ¿ok? Y pues bueno, vamos a iniciar. Tienen sus micrófonos apagados, entonces cualquier duda que ustedes tengan, cualquier comentario, lo pueden poner en el chat, por favor, y vamos a estar pendientes para poder ir contestando todas sus dudas. Bueno, mi nombre es Shirey González Pérez, soy terapeuta infantil y familiar y soy psicoterapeuta desde hace más de 20 años. La verdad es que tengo mucho tiempo trabajando con niños, con adolescentes y bueno, me ha tocado como observar justamente esta característica que sucede en las familias cuando hay una pérdida importante, una pérdida significativa. Y como bien sabemos, tuvimos una experiencia pues difícil y complicada que fue con la pandemia, en donde perdimos a mucha gente. Entonces, hay cosas que todavía no se han terminado de resolver de esos momentos y que todavía se vienen arrastrando. Hoy por hoy que las cosas ya están normalizadas y tenemos nuestras actividades, y seguimos en el día a día, pues estamos recibiendo ahora personas que justamente vivieron este tipo de experiencias con las secuelas que esto ha traído a nivel familiar, en la estructura familiar. Entonces, justamente de ahí surge el interés de poder compartir con ustedes acerca de este tema. Soy mamá de 2 hijos también y bueno, también hemos vivido de alguna manera algunas experiencias, a lo mejor no tan cercanas como mucha gente ahora con la pandemia, pero bueno, mi preocupación siempre será los niños y los adolescentes y el trabajo que podemos hacer desde casa con la familia para justamente fortalecer las relaciones familiares. ¿Ok? Bueno, quiero empezar a hablar del duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es una respuesta natural que se vive a partir de una pérdida y realmente hay un sinfín de emociones que es que experimentamos justamente cuando tenemos ese tipo de pérdidas. Y cuando hablamos de pérdida no hablamos solamente de fallecimientos. Hay duelos que se viven por pues, la pérdida de una mascota y no porque muere necesariamente, sino porque a lo mejor se extravía, luego los perritos, los gatos que salen corriendo y ya no los encuentran. Se vive un proceso de pérdida cuando los amiguitos de la escuela, en el caso de los niños, se van a otra ciudad y ya no los vuelven a ver. Entonces también se vive un duelo ante una separación de pareja, ante un divorcio. Entonces, ante aquello que represente una pérdida de algo o alguien significativo, ahí se vive un proceso de duelo. En este caso, en este webinar, vamos a hablar acerca del duelo por fallecimiento, efectivamente. ¿Qué nos genera vivir el duelo? Nos genera tristeza, enojo, frustración, sentimiento de abandono, culpa, impotencia, y eso lo vivimos un poco más los adultos, y tal vez los adultos se nos sea más fácil como identificar y clarificar qué es lo que estamos sintiendo. Y el impacto es a nivel orgánico, a nivel biológico, a nivel psicológico y también a nivel social con nuestro entorno. Justamente es un proceso que nos permite ir transitando y avanzando hasta adaptarnos a la nueva situación, a la nueva circunstancia, ya sin la persona pues que se ha ido, ¿no? Entonces al final es normal vivir un proceso de duelo, todos lo vivimos de diferente manera y cada uno de nosotros necesita vivirlo, experimentarlo de diferente manera también. Y justamente ahí es donde a veces se complica en el plano familiar, porque si hay niños, si hay adolescentes, si hay adultos, si hay adultos mayores, pues cada uno necesita algo distinto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que en casa podamos ayudarnos entre todos? Hay algunas
costumbres o algunas prácticas que a veces se realizan de que alguien cree que tiene que ser la persona fuerte, que no lo deben ver llorar, que no se puede caer, que no se puede quebrar, porque va a hacer sufrir a la otra persona y entonces cada quien lo va manejando y a veces no son como formas tan saludables y que tienen un impacto psicológico posterior, ¿no? Entonces, justamente el objetivo y mi objetivo como terapeuta familiar y terapeuta infantil es justamente cómo podemos trabajarlo en casa con nuestros hijos. ¿Por qué es importante trabajarlo? Me ha tocado también todos esos años de experiencia trabajar con personas que no han tenido duelos superados y que al final de cuentas ha dejado una huella importante en sus vidas y que ha influido en su toma de decisiones y en la manera como viven su día a día. Entonces, a partir de ese dolor, de esa pérdida, de algo que todavía no han trabajado, que no ha habido una aceptación, y no he pasado con adolescentes y me ha pasado con adultos. Entonces, realmente un duelo que no resuelto, pues sí genera muchas emociones posteriormente también, ¿no? No estamos hablando nada más del momento y nos puede generar ansiedad, depresión y algunos aspectos de somatización también, que es cuando pues ya tenemos un impacto a nivel físico, a nivel salud. Por eso es muy importante que sí trabajemos el duelo, que sí permitamos, sabemos que es una respuesta normal, que es un proceso adaptativo, pero que necesita ir fluyendo y avanzando precisamente para poder llegar a un estado, a un momento en el que podamos seguir nuestras vidas aún con ese dolor, aún con esa pérdida. Y que es parte de lo que trabajamos cuando manejamos duelo, es justamente llegar como un resignificado de la pérdida. Y como les decía hace rato, no solamente es ante el fallecimiento de alguien, sino ante una pérdida, algo que represente una pérdida. Ahora, me gustaría contarles también acerca del duelo en la infancia. ¿Cómo se vive el duelo en los niños? ¿Cómo se vive el duelo en los adolescentes? A veces es algo que desconocemos y las cosas las queremos manejar desde nuestro mundo de adultos, como dice Mafalda. O sea, así desde la adultez queremos manejar las cosas, cuando en realidad a veces los niños o los adolescentes necesitan algo más específico. O a lo mejor algo no tan complejo como uno cree y a veces no nos damos el tiempo de detenernos para acercarnos a ellos, ¿no? Hay algunos mitos con respecto al manejo del duelo en los niños y en los adolescentes, que es precisamente creer o pensar que los niños no se dan cuenta de qué es lo que sucede. O sea, que los niños no se dan cuenta qué es lo que pasa cuando alguien está enfermo o hay una enfermedad terminal y creen que no le han dicho a los niños, no le han dicho a los jóvenes, porque pensamos que si no les digo no se van a dar cuenta y eso es falso. Los niños son sumamente perceptibles y ellos perciben que está pasando algo. A lo mejor no entienden, a lo mejor no comprenden qué está pasando, pero sí sienten que algo no está bien y a veces eso le puede generar incertidumbre, angustia, ansiedad, precisamente porque no saben qué es lo que está pasando. Entonces, a veces lo mejor es hablar con claridad, de manera concreta, de manera clara. Otra cosa que podemos creer muchas veces es que los niños no viven el duelo. No, claro que lo viven, que lo manejen de una manera, lo manifiesten de una manera distinta a los adultos, esa es otra cosa. Los niños pueden estar muy tristes y pueden seguir jugando. Y uno dice, ay, no, pues es que de repente, o sea, como que sí se acuerda, pero luego otra vez está feliz y juega. Bueno, no, atrás de eso sí hay una emoción, que no está sabiendo cómo canalizar, que no está sabiendo qué hacer con ella, y al final es un niño, y sí va a regresar al juego probablemente. Pero no es que los niños no vivan su duelo, tienen una manera distinta de manifestarlo. Otra cosa que creemos y que no es una muy buena práctica es tratar de ocultar nuestros sentimientos. Como adultos, es que no quiero que me vea llorar, es que no quiero que me vea triste. Entonces tratamos de ocultarlos cuando decíamos hace un momento que si los niños son tan perceptivos, ellos se van a dar cuenta que no estamos bien. Ellos se van a dar cuenta que estamos tristes, que estamos enojados, que estamos sufriendo. Entonces, cuando nosotros no reconocemos lo que sentimos y no se lo hacemos saber, también le estamos mandando un mensaje ahí que no es muy bueno, que es, esos sentimientos no son buenos, esos sentimientos son malos, no hay que estar tristes, y entonces los niños van aprendiendo también cómo ocultar o a callar la tristeza porque los demás no tienen que verla, ¿no? Es como un aprendizaje que les vamos dejando. Entonces, no, también es válido que de pronto sepan que sí nos sentimos muy tristes, que a veces lloramos por eso, que a veces extrañamos, y ellos también van a ir aprendiendo a manejarlo de esa manera y a aceptar lo que están sintiendo. Otra pregunta que es muy frecuente que me hacen en el consultorio es si los niños deben participar en los rituales que se hacen. ¿A qué tipo de rituales me refiero? Depende de la religión que tengan,
pero pues es a los rezos, a ir a la funeraria, a velarlo, demás. Entonces, la pregunta es, muy frecuente es si está bien que los niños vayan. Eso va a depender de varias cosas. Qué tan necesario es. Hay jóvenes, sobre todo en el caso de los jóvenes, de los adolescentes, a veces ellos son los que sí quieren ir, quieren despedirse. A veces ellos son los que no quieren ir, no quieren despedirse. Entonces también se vale que identifiquemos qué es lo que ellos quieren. En esos momentos, algo que me ha tocado ver es que pues el adulto está tan agobiado y con tantas cosas que hay que hacer a partir de una pérdida que muchas veces no están el tiempo, no tienen el tiempo en ese momento para poder hablar con ellos y explorar qué es lo que van necesitando. Entonces, una de las cosas que vamos a ver más adelante es la importancia de las redes de apoyo, de cómo que alguien sí se haga responsable de los menores, ¿no? Ahora, yo les decía hace ratito, el impacto que vaya a tener una pérdida va a depender muchísimo de la relación que tenía la persona con el niño, con el adolescente, pero también va a depender mucho del concepto que el niño o el adolescente tenga de la pérdida, de la muerte. Y eso depende mucho de las etapas del desarrollo, que les quiero platicar un poquito, y van a ir identificando, justamente, pues depende de la situación que haya pasado, que haya vivido, a qué edad la vivieron o qué edad tienen los niños que tienen ustedes en casa, para ver cómo lo están procesando, que a veces los adultos pues ya no nos acordamos y ya no lo comprendemos de la misma manera, ¿no? Cuando son pequeñitos, estamos hablando de los primeros 2 años de vida, pues es difícil que comprendan exactamente qué es lo que pasa, pero sí perciben la ausencia. Y ellos pueden manifestarlo a través de cuestiones físicas, como la pérdida de peso, la poca actividad, dificultades para dormir, una alteración en sus ciclos de sueño y baja respuesta afectiva, sobre todo si la ausencia es de alguien muy cercano. Entonces, es la manera en cómo se presentan algunos cambios en los niños pequeñitos. Entre los 2 o 3 años pueden haber como algunas regresiones, en donde pueden haber alguna pérdida del habla, pueden presentar como temores o angustia generalizada, pueden presentar miedo al abandono y otro tipo de manifestaciones que están relacionados y que igual no lo verbalizan, no lo dicen. Puede que no sepan exactamente qué está pasando, pero insisto en que perciben la ausencia y perciben las emociones del ambiente en el que están, ¿no? De las personas que los cuidan. A los 3 años todavía no hay una conciencia de la muerte, o sea, todavía no comprenden qué significa eso y pueden preguntar y pueden estar buscando a la persona, ¿no? Eh, Entre los 3 y 5 años perciben la separación, se dan cuenta de la ausencia, pero aquí el detalle es que no, todavía no comprenden el concepto de irreversibilidad, irreversible, que el proceso es irreversible, sino que ellos podrán entender, tú les puedes explicar y ellos te van a decir, ok, sí, y al ratito regresan y te vuelven a preguntar, pero ¿cuándo regresan? O sea, va a venir a leer un cuento, va a regresar de trabajar, porque no comprenden que es irreversible. Y a veces eso lo hace un poco difícil para las personas que los cuidan. ¿Por qué? Porque es como recordar, recordar y tener que volver a decir, pero los niños lo necesitan en ese momento porque no hay esta concepción de permanencia de la muerte, ¿no? Y también pueden haber alteraciones en la alimentación, en el sueño, pueden aparecer pesadillas, pueden haber dificultades en el control de esfínteres, aun cuando a lo mejor es algo que ya habían logrado. A partir de los 5 y 7 años, ya empiezan a comprender lo que significa la muerte y que es irreversible. Quizá no comprendan del todo por qué sucede y pueden tener muchas dudas, pero si llegan a comprender el concepto de irreversibilidad. Así me salió. Eh, Otro aspecto, otra característica que aparece más o menos a esta edad es el pensamiento mágico. Y entonces ya pueden los niños tener la capacidad de imaginar o crear historias del por qué se fue, del por qué hizo, de qué va a pasar, que se va a regresar. Si decimos que se fue al cielo, si han tenido la experiencia de platicar con niños o de relacionarse con niños que han vivido alguna pérdida, cuando uno les dice que si se fueron al cielo, ellos quieren ir al cielo. Ellos preguntan en qué nube, ellos preguntan en qué estrella, y ellos dicen, es que yo quiero ir a ver a mi abuelito, por ejemplo, ¿no? Y regresar. Entonces, no comprenden bien cómo es, pero su capacidad de pensamiento, su imaginación les permite, pues crear como historias al respecto, ¿no? Entonces, también es así como que, bueno, todo con base a lo que se maneja en casa, a lo que escuchan, a las costumbres, a los rituales que se tengan.
Por eso es importante muchas veces sí hacer una explicación. Ya más grandes, entre los 8 y 9 años, realmente ya empiezan a darle un significado distinto y pueden pensar que la persona los abandona, que fue un castigo, porque estaba enojado, porque no hizo la tarea, por alguna cuestión en especial, pueden pensar que se fue, o sea, que falleció y que se fue por esa razón. Y es muy importante el diálogo con ellos en ese momento para que no crezcan o no concluyan este proceso con un sentimiento de culpa. Y eso sí me ha tocado mucho recibirlo en consulta con adultos. O sea, los adultos que me comparten cómo vivieron sus procesos de duelo en la infancia o en la adolescencia, a partir de la culpa, ¿sí? No nada más es el dolor de la pérdida, la frustración, sino también el enojo y la culpa. Entonces, sí, y muchas veces sucede porque nadie habla con ellos, porque nadie les explica, porque ellos solo voltean a ver y nadie les está diciendo nada, están viendo la situación. Entonces, con lo que alcanzan a comprender, empiezan a concluir. Y si nadie nunca les aclara nada, con eso van creciendo y finalmente se quedan con un concepto, una realidad, que yo no sé si era la más acertada o no, pero a lo mejor es lo único que pudieron construir. Y justamente ese es otro de los motivos por los que es importante que en casa aprendamos a manejar ese tipo de situaciones. Ya a partir de los 9, 10 años, ya los niños ya empiezan a comprender la muerte como un proceso biológico, como parte de la vida. Ya realmente ya saben que así como viene el libro de naturales, no creces, o sea, naces, creces, te reproduces y mueres, o sea, ya lo comprenden como parte de un proceso que los ayuda a entenderlo, pero eso no quiere decir que no sientan la ausencia de la persona que fallece y que también hablar con ellos, explicarles, involucrarlos en los rituales que se hacen en casa, las costumbres, y ellos pueden tener una participación mucho más activa. Entonces, se puede invitar también a que los acompañen, siempre y cuando quieran, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones principales realmente que aparecen en el caso de los niños? Dificultades para dormir, miedos, pesadillas, ansiedad por separación. O sea, ya se fue una persona, digo, no saben, a lo mejor todavía no tienen la certeza que no va a regresar, pero sienten la ausencia, entonces tienen miedo de que la otra persona cercana o la otra persona que ellos consideran muy cercana también se vaya, también los deje. Ideas, pensamientos, historias de estar con la persona que extrañan finalmente, sentimientos de culpa, como le explicaba hace ratito, algunos aspectos que somatizan, como dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos, que les duele el cuerpo, eh, alteraciones en el sueño, dificultades en la alimentación. Entonces, en los niños, muchas veces, no nada más por esta causa de las pérdidas, sino cuando hay un impacto emocional muy fuerte en la vida de un niño, uno de los indicadores que nosotros tenemos que explorar es justamente si hay somatizaciones, si hay alteración del sueño, alteración de la alimentación, de la dinámica, del estado de ánimo, de la irritabilidad, del comportamiento y desempeño en la escuela. Entonces son como algunos indicadores que nosotros exploramos para poder identificar qué tanto ha impactado, qué tanto ha impactado realmente el cambio, el suceso, lo que haya sido en la vida de los niños, ¿ok? Con respecto a la escuela, que al final de cuentas es el segundo contexto más importante de los niños, el primero es la casa, ¿con qué nos podemos encontrar? Y ahí sí como que les digo, aguas, ojo, observemos qué está pasando con nuestros niños en casa, si ha habido una pérdida significativa, dificultades en la atención, en dificultades en la concentración, en la memoria, en el rendimiento y desempeño académico en general, que se aíslan, que no quieren hablar con nadie, que se empiezan a aislar con sus compañeros en el receso, que se vuelven más irritables, más agresivos, mucho más inquietos, más hiperactivos y que empiezan a presentar problemas para relacionarse con los demás. Son otros de los indicadores que nos pueden hacer saber que sí está habiendo un impacto emocional importante en ese niño a partir de un suceso determinado, ¿no? Que en este caso, bueno, estamos hablando de duelo, entonces a partir de una pérdida significativa. Entonces, sí es importante que demos seguimiento y que no nada más observemos lo que pasa en casa, sino también lo que pasa en la escuela. Ahora, ¿cómo identificar cuando ya el proceso de duelo se está complicando? Bueno, tanto en niños, aplica para niños y adolescentes.
Uno de los indicadores importantes es como el nivel de funcionalidad que se tenga, es decir, qué tanto el niño, el joven, es capaz de poder continuar con las actividades que realizaba en el día a día, o se le está complicando continuar con las actividades, llantos exagerados, que incremente el nivel de ansiedad, que haya miedos de tal manera que no les permita continuar con las actividades, miedos de donde no puedan salir de la casa a lo mejor, o sea, ya ataques de pánico. Entonces son algunos indicadores que nos dicen que ya se está complicando, que ya va más allá de un proceso de duelo en realidad. El insomnio, que yo les decía hace rato, alteraciones en el sueño es fundamental. La aparición de pesadillas o la aparición de pesadillas de manera recurrente, pérdida de interés por las cosas que les gustaban. A veces pueden haber cosas que les gustaban mucho y que de pronto ya no las quieren hacer, ya no las disfrutan, ya no les gusta. Falta de apetito, yo les decía, las alteraciones en la alimentación también son muy significativas. Aislamiento familiar, aislamiento en la escuela. O sea, a veces los maestros, y es muy importante acercarse a las escuelas, porque los maestros nos pueden compartir si ellos han notado alguna diferencia. Y se puede preguntar así tal cual, ¿usted ha notado alguna diferencia en Juanito? Y ya los maestros nos van a decir si ellos han notado alguna diferencia. Bloque emocional, el no sentir, el parecer que no sintieran nada, ¿no? Pues están así como una anestesia emocional que protegen finalmente y no expresan emociones. Otro detalle importante es que a veces cuando los adultos no hay un manejo adecuado de las emociones en casa y muchas veces no se habla de ello, los niños al percibir que el otro necesita apoyo, a veces ellos quieren consolar y se quieren poner en el papel de cuidar y proteger al adulto, cuando en realidad tendría que ser al revés, los adultos a los niños, no los niños al adulto. Pero a veces, si el adulto no lo está manejando de una manera adecuada, entonces a veces los niños empiezan a desarrollar un sentido de responsabilidad por el cuidado emocional del adulto que está a cargo, ¿no? Entonces eso es una responsabilidad muy grande para un niño, para un adolescente inclusive. Entonces aquí nos toca a los adultos crear las condiciones necesarias para contener emocionalmente a los infantes, ¿no? Irritabilidad hemos mencionado, la agresividad, el rendimiento escolar y las somatizaciones. Son algunas de los como signos de alarma que tendremos que estar pendientes y pues nos podría hacer saber cómo se está manejando o cómo los niños están manejando esta situación que acaba de pasar o que a lo mejor acaba de pasar, que tiene 2, 3 años, pero que no se han podido recuperar. Eso pasa en la infancia. ¿Qué sucede en la adolescencia? Sabemos que la adolescencia es un poquito más complicada, hay muchas dudas, los chicos están pues aprendiendo a descubrirse, a descubrir al otro, están en un proceso donde están en este desarrollo, descubrimiento de la identidad. Entonces, de por sí las hormonas, de por sí es un proceso complicado. Cuando los jóvenes viven una experiencia tan difícil en esta etapa, la verdad es que también le agrega así como la leña más al fuego y lo hace aún más complicado. Y si el manejo no es adecuado en familia, entonces de verdad que puede marcar, puede determinar la manera en cómo la persona o el joven percibe la vida, toma decisiones y es algo que puede ir cargando a lo largo de su etapa adulta. Para esta etapa, ya para la adolescencia, ya hay plena conciencia de lo que es la muerte, ya hay plena conciencia de lo que es de las emociones que genera. Se parece un poco el proceso ya a los adultos, en realidad, pero sus emociones pueden ser más intensas y un poco más descontroladas, que no necesariamente significa que los manifiestan de la misma manera en como lo manifestamos los adultos, pero que les pueden estar presentando. Y a veces eso dificulta un poco la relación con los adultos porque los adultos no se dan cuenta de las emociones que realmente están atrás de esas conductas, ¿no? También puede generar mucha curiosidad acerca de la muerte, porque pueden empezar a reflexionar justamente acerca de ello, de la vida, de la muerte, empiezan a darle como un significado, un sentido, y ahora sí como que depende de cualquier dirección, dependiendo como de otros elementos que hayan alrededor, en la formación que se ha tenido en la infancia, de los valores, y de las redes de apoyo, etcétera, etcétera. Empiezan a ser conscientes, los confronta también con su propia muerte y el impacto, la manera en cómo ellos lo vivan, perciban,
va a depender muchísimo del tipo de relación que tenía el adolescente con esa persona, ¿no? Qué tan cercana era, qué tan importante y significativa era la persona o no. Una de las características con los jóvenes es que no tienden a manejar lo que sienten en silencio. No, les cuesta mucho trabajo compartir, sobre todo si se sienten muy vulnerables, no lo van a compartir tan fácilmente con los adultos, menos si ven que por el adulto también está siendo difícil manejarlo. Una de las cosas que a veces pasan en casita es que algunos deciden que no se debe hablar del tema, no debemos mencionar el nombre, o sea, todo lo que tenga que ver con la persona, omitamos, porque a alguien le duele mucho y no puede ni siquiera escucharlo. ¿Y qué pasa con los que sí? ¿Qué pasa con los que sí necesitan? Y hay unos que necesitan, ay, a mi papá le gustaba esto, le gustaba esta comida. O sea, unos necesitan y otros quisieran que no pasara. Entonces ahí es donde se empiezan a complicar las cosas porque hay que buscar como puntos medios de equilibrio para poder cubrir de alguna manera la necesidad o las necesidades de los miembros de la familia. En algún momento me tocó atender a una familia, mamá y tres hijas, una de 16, una de 10 y una de 6, 7 añitos. Las tres estaban en diferentes etapas del desarrollo, etapas de vida. Y había fallecido el papá, el esposo de la señora, por un infarto fulminante, entonces fue pues de repente. Entonces no lo esperaban, el impacto de la señora fue muy fuerte, obviamente al encontrarlo, entonces la señora grita, se espantan las niñas, corren, vienen los vecinos y bueno, se hace así como una situación muy complicada, que esa situación fue lo que más marcó a la pequeñita, por ejemplo. Entonces llegan a consulta y bueno, porque la señora decía, yo no sé qué hacer, o sea, yo no sé qué voy a hacer como mamá soltera con mis hijos, yo no sé cómo ayudarlos a superar la pérdida de su papá si yo no puedo. O sea, yo sé que necesito ser fuerte para ellos, pero yo no puedo ser fuerte en este momento, no me siento fuerte y no sé qué hacer con mis hijas. En el sentido emocional se refería. Entonces, bueno, ahí fue el trabajo familiar y mientras más trabaje uno este fortalecimiento familiar, este apoyo, poder identificar cómo cubrir las necesidades de cada uno y que realmente qué nos toca resolver en lo individual, sobre todo a los adultos, y qué sí podemos compartir y a lo mejor esperar que sea cubierto con nosotros. Y yo como adulto, ¿cómo puedo cubrir las necesidades de mis hijos? O sea, mis necesidades y las de mis hijos, realmente es un reto bien complicado, que sí se puede hacer, sí se puede trabajar, pero muchas veces, pues al estar inmersos en el dolor y en la situación, pues no es tan fácil que lo puedan hacer solos, ¿no? Entonces es donde entran los apoyos, la familia, los amigos cercanos, o sea, las redes de apoyo en este momento son fundamentales porque le dan soporte emocional a esa persona, a esa familia, ¿ok? Y en el caso de los adolescentes, pues sí se complica un poquito más porque ellos de por sí estaban pasando sus cosas, sus etapas. La chica de 16 años estaba como muy cerrada, no decía, no expresaba lo que sentía, pues ella veía a su mamá. Ella había asumido en ese momento el papel de que ella tenía que ser la fuerte para sus hermanas y para su mamá. Entonces era una responsabilidad muy grande que no le estaba permitiendo pues ir manejando a ella su propio dolor, su propio proceso, como que lo había encapsulado, ¿no? Y le estaba afectando en la escuela justo en un momento en donde le tocaba tomar decisiones acerca de la carrera que quería cursar y entonces ahí estaba complicada, ¿no? En el caso de la niña de 10 años, así estaba viviendo la experiencia, ella sí vivía más como el duelo por sí mismo por la pérdida y la chiquitita el impacto más fuerte fue todo lo que se vivió alrededor del momento que se encontró al papá. Entonces, bueno, a cada uno fue un impacto distinto. Obviamente la mamá, pues al ser su pareja y todo, cada uno un momento distinto, en una etapa distinta, con una concepción distinta de la muerte y con necesidades diferentes también para manejarlo y que lo trabajamos tanto de manera individual como familiar. Y al final logramos como llegar como a acuerdos, qué necesitaban las niñas, qué necesitaba el adolescente, qué necesitaba la mamá, qué podían darse entre familia, cómo podían fortalecerlo. Al final es cómo poder fortalecer lo que ha quedado de la familia, en este caso que el que fallece es el papá, para que puedan seguir adelante, ¿no? Entonces es todo un proceso, todo un acompañamiento que se puede ir trabajando. Otra característica importante de los adolescentes, y que me recuerda mucho este caso que les acabo de contar, porque también se sienten muy vulnerables y también tienen mucho miedo. En la adolescencia recuerden que lo que menos quieren es sentirse frágiles y vulnerables, aunque lo estén. Cuando vienen este tipo de situaciones,
ellos se sienten mucho más débiles, mucho más tristes, mucho más vulnerables y ellos tratan de ocultarlo. Y en este ocultarlo a veces se complica mucho el manejo emocional porque están sintiendo, están teniendo emociones y las quieren ocultar. Entonces muchas veces pues las emociones al final salen de alguna u otra manera, pero siempre salen, ¿no? Como en el caso de los adolescentes, mal humor, irritabilidad, agresividad, ira, por supuesto que momentos de tristeza, afecta casi siempre el desempeño académico, dificultades para concentrarse, para la memoria, y que no es por una cuestión cognitiva, realmente, sino por una cuestión emocional. Entonces, con los adolescentes, así es como podemos ir identificando que realmente están pues pidiendo ayuda, que realmente están necesitando algo y que no van a llegar a decir, me siento de esta manera y me siento muy vulnerable, muy frágil y necesito que tú hagas esto. O sea, ellos no lo van a hacer de así, ¿no? Decíamos, ¿cuáles son las señales de un duelo complicado? La irritabilidad, la agresividad, la ira, tener pensamientos negativos, tener ideación suicida también. En los niños de 7, 8 años, ellos pueden querer decir, pues si les dicen que el abuelito está en el cielo, o sea, alrededor de los 7 años, si les dicen que el familiar está en el cielo, ellos dicen, yo quiero ir al cielo a saludarlo, pero ellos creen que es algo así de que voy y regreso. El adolescente ya tiene conciencia, entonces hay una ideación suicida. En el caso del niño no es una ideación suicida. O sea, él solo realmente quiere tener contacto con la persona y cree que sí puede hacerlo. Es más bien como desde el pensamiento mágico. En el caso de los adolescentes, no, ahí sí ya hay toda una intencionalidad, o sea, ya hay una ideación suicida como tal. Decíamos hace rato, dependiendo de la relación que tengan con la persona que se fue y qué tanto sienten ellos que perdieron o se llevó esa persona en el momento que fallece, ¿no? Pueden empezar, de por sí hay riesgos en la adolescencia de consumo de sustancias, pueden incrementar las probabilidades de consumo. Incapacidad o dificultad para retomar las rutinas, que si iba a clases de pintura, que si iba a algún deporte, que si iba a hacer alguna actividad extraescolar, muchas veces ya no quieren retomar nada. Me ha tocado jóvenes que pintaban y ya a partir de eso no han vuelto a agarrar un pincel, no han vuelto a agarrar un lápiz, que tocaban la guitarra, que tocaban algún instrumento y que no han vuelto a tocar ningún instrumento, o sea, no quieren agarrar, no tienen ganas de hacerlo. Entonces son cosas que uno tiene que estar como pendientes de qué tanto lo están sufriendo, ¿no? Hay algunos que no quieren hacer contacto con las pertenencias de la persona, que no quieren entrar a la recámara, que no quieren hacer cosas que a la persona le gustaba, o que no quieren ir a lugares con los que iban con la persona que falleció. Y aquí sí varía, porque hay otros que sí. O sea, yo recuerdo mucho el caso de un jovencito de igual como 15, 16 años, que su mamá fallece también de una manera imprevista. Y al contrario, él sí decía, cuando él se sentía triste y cuando él se sentía solo, él iba al cuarto de su mamá y dice, se acostaba en la cama, abrazaba la almohada, porque él decía que todavía tenía como impregnado el perfume de su mamá, o iba al closet, sacaba alguna prenda y la abrazaba y lloraba hasta que se cansaba y dolía, pero de alguna manera él sentía que eso le ayudaba. Ahí a la que le angustia ver a la abuelita, que es la que estaba a cargo, a la abuelita le dolía ver que el nieto hiciera eso, pero el chico decía, es que eso me ayuda, eso me hace bien, yo lo extraño, es la manera como él necesitaba sentirse cerca. Entonces, no era malo lo que estaba haciendo. Y eso me refiero cuando les digo, cada uno tiene una manera distinta de manejarlo y a lo mejor desde afuera uno lo ve y uno puede pensar que no es una manera adecuada, pero hay que conocer, hay que escuchar, hay que explorar qué es lo que necesita el otro realmente y cómo el otro puede sentir que le ayuda a hacer algo o no. No a todos les va a funcionar, alguien querrá ni siquiera entrar, pero en este caso a este chico le funcionaba de esta manera, ¿no? Y pues bueno, hemos insistido un poco cuando aparecen somatizaciones, cuando ya aparecen algunas enfermedades, o sea, que ya se pasa al plano físico, la cuestión emocional. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pueden ponerlo en el chat, a ver si veo que hay chat por aquí. Ajá, ¿alguna duda? Aquí le ponen en el chat algún comentario, alguna experiencia, algo que quieran que me regrese, o que explique, que comente. Ahí por ahí si hay algo en el chat, me apoya, por favor.
pero bueno, yo sigo y ya si hay algo, lo ponen ahí, ¿verdad? ¿Alguna duda, algo que consideren o algo que quieran aportar? Les agradecería mucho también para enriquecer esto. Okidoki, muy bien, muy bien. Ahora, desde el punto de vista familiar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? El acercamiento es, yo creo que lo más difícil, pero también lo más importante que se necesita en ese momento. ¿Por qué digo lo más difícil? Porque muchas veces ante este tipo de situaciones, las reacciones son más como lo individual, o sea, cada quien vive su propio dolor, su propio proceso, y hay como un ensimismamiento y hay una dificultad, ¿no? Para como salir, lo menos que quieres como salir al mundo, pero ¿qué pasa cuando el mundo son dos niños? ¿Qué pasa cuando el mundo son dos adolescentes? No, niños y adolescentes. Entonces la gente no necesariamente puede como darse el lujo de, bueno, solo me encierro y dejo que todo esto pase, sino que tienen que continuar con sus vidas, sobre todo cuando hay responsabilidades de otras vidas sobre ellos, ¿no? Entonces, insisto mucho en la importancia de las redes de apoyo, de personas que se acerquen, que ayuden, que de alguna manera puedan hacer hasta intermediarias, que pregunten. Muchas veces llegan a consulta por este tipo de situaciones y no necesariamente va la mamá o no necesariamente va el papá, sino los lleva una tía, una madrina, unos abuelos, porque están observando la situación y van a buscar apoyo para los otros, o sea, es parte de la red de apoyo. Entonces, sí, acercarse, el explorar, el manejar el dolor, manejar el duelo, pero además tener la capacidad de poder hacer este acercamiento con los otros que viven en casa. No solamente con los niños y adolescentes, si en casa viven más adultos, pues obviamente lo ideal sería con los adultos, pero al final de cuentas, en teoría, los adultos deberíamos contar con más recursos para enfrentar las adversidades de la vida que los niños. Entonces, estamos para contener y para enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Así que, a ver, para recapitular aquí un poquito, vamos a recordar que en el caso de los niños y adolescentes, la manera en cómo ellos viven el duelo puede ser distinta al de los adultos y eso no significa que no lo estén viviendo, que no lo estén sufriendo, solo su manifestación es distinta. Hay que recordar también que la manera en cómo un niño percibe la muerte y cómo vive el duelo va a depender de la etapa de vida en la que esté. Va a depender de la capacidad que tenga de comprender lo que significa la muerte. Va a depender de su entorno inmediato, va a depender de los recursos emocionales con los que cuente a la edad que esté viviendo la experiencia y de los recursos emocionales que tiene la familia para manejar la situación. Algo que me parece también muy, muy importante es que muchas veces ante una pérdida, por diferentes circunstancias económicas, de trabajo, por cuidados, etcétera, a partir de un fallecimiento, a veces la familia tiene que tomar decisiones drásticas e importantes, como cambiarlos de escuela, como cambiarlos de residencia, si mamá no trabajaba, entonces ahora tiene que empezar a trabajar. A veces los adolescentes o los jóvenes, adultos jóvenes entre los 17 y 18 años, si no trabajaban, a lo mejor tienen que empezar a trabajar, que a algunos les tocaba, si no tenían la responsabilidad de los hermanos, ahora la tienen, se las dan a ellos. Entonces, muchas veces ante una pérdida, se tiene que reorganizar la familia. Y el que se generen este tipo de cambios también pueden ser bien complicados, porque decíamos, un duelo no solamente es por un fallecimiento, un duelo puede ser por cualquier otra cosa que signifique una pérdida. Entonces, si la familia tiene que cambiarse de residencia, va a haber una pérdida de donde vivían, de los amigos, de otros familiares, de los vecinos. Si tiene que haber un cambio de escuela, va a haber una pérdida de los amigos. Si tiene que haber, si mamá no trabajaba y ahora trabaja, pues de alguna manera hay un cambio importante también. Y entonces la familia se ve en ese momento forzada, por decirlo así, a tener que vivir su proceso de duelo por la pérdida, pero también a tener que vivir el proceso de adaptación por los cambios que necesita tener. Y esto se complica, porque entonces no estamos hablando solamente de un proceso de duelo, sino estamos hablando de otros procesos que pueden ser duelo o pueden ser adaptativos nada más, pero que pueden dificultar porque entonces se junta y de pronto han llegado familias en donde de pronto han vivido cambios, pérdidas, así como que en un año, todas las que se pueden imaginar. Claro que no les da tiempo de adaptarse, de trabajarlo, de procesarlo, de masticarlo y de superarlo.
Entonces, muchas veces el impacto no solamente es por la pérdida de la persona, sino por todos los cambios y todo lo que significó en la vida de la familia o de cada uno de los hijos, ¿no? La capacidad de expresar lo que los niños sienten, lo que los adultos sienten, va a depender mucho del entorno, va a depender mucho de qué tanto sea válido expresar nuestras emociones en casa o no, qué tanto nos permitimos y qué tanto les permitimos expresar sus emociones. Y eso va a influir muchísimo en la manera en cómo se manejan las emociones que se originan a partir de un duelo. En el caso de los niños, ellos van a seguir jugando, o sea, muchas veces, y a través del mismo juego, ellos pueden ir expresando y manifestando, y van contando la historia, y pueden repetirla, y puede haber pérdida, y si hay agresividad, pueden ser juegos agresivos, descontrolados, irritables, etcétera. O muy por el contrario, hay niños también que se retraen, que juegan menos, que baja su energía. Entonces, bueno, no hay como una regla, pero sí nos toca observar si hay una diferencia, o sea, es decir, si el comportamiento había un antes y un después, o ese comportamiento lo ha tenido constante desde antes inclusive. Entonces ahí no lo atribuimos a un evento específico. Pero si es que antes era de esta manera y ahora, entonces, bueno, sí hay un parteaguas, ¿no? Y pues bueno, lo que yo les decía hace ratito, no necesariamente es por el fallecimiento de alguien. A ver, Ari menciona, dice, salir a estudiar de casa implica un duelo. Depende porque hay jóvenes que van como con todo el entusiasmo, con toda la alegría, que sí hay pérdidas, pero no lo viven como una pérdida como tal, porque hay como un mundo nuevo que descubrir y puede que no se viva como un duelo. Pero si hay otras personas que a lo mejor sí lo viven porque dejan que sea el perrito, que sea la pareja, que si nunca se ha separado, que es su casa, que es su cuarto, que es su cama, y que a lo mejor sí lo viven como una pérdida para algunos puede ser difícil. Y a lo mejor no se va a poder comparar el proceso con el fallecimiento de alguien, pero que sí les cuesta trabajo adaptarse. Recordemos que el duelo es un proceso adaptativo. Entonces, dependerá mucho de las circunstancias y de la persona y de lo que sientan, porque en este caso sí es así, de lo que sientan que dejan o que pierden a partir del cambio, ¿no? Yo me acuerdo que trabajé con una familia donde eran 3 varones, igual, así como 18 años, 14 años y 12 años. Entonces, el papá, por el trabajo que tenía, viajaba, había residido en varios estados de la República y bueno, les toca llegar a Carmen y por alguna razón llegan conmigo. Y entonces al chico, a ver, al hijo mayor, él le encantaba cambiarse de residencia y para él era conocer gente y se adaptaba y ya iba a otro estado y él iba siempre como en la expectativa de que iba a conocer más gente y para él era ampliar su círculo social, ¿no? Y ahora con las redes, pues finalmente seguían teniendo contacto con las otras personas, pero al de en medio no. Para el de en medio, cada cambio era una cuestión distinta, era un reto, se estaba acostumbrando apenas al lugar, a la escuela, estaba empezando a hacer amigos y ya se cambiaban otra vez porque se cambiaban cada 2, 3 años por el trabajo. Entonces empezaban y otra vez, entonces para él cada vez iba siendo más difícil socializar. Si le costaba trabajo en la primaria, cuando estaba en la secundaria era casi nula su capacidad de socialización, pero era como muchas de las cosas que uno iba superando a lo largo de tantos cambios. Entonces, bueno, ahí depende un poco, ¿sale? Dice por aquí Roselia, gracias por compartir este tema. Me encanta estudiar y saber sobre la tanatología. Considero que es importante resolver los duelos que se viven en la infancia, porque el impacto puede llevarse hasta la adultez y muchas veces se genera disfuncionalidad. Saludos, sí, saludos, qué gusto que te conectaste. Y por supuesto que sí, o sea, por supuesto que sí. Justamente ese fue como el objetivo de este programa, el poder platicar acerca de eso y el poder ir pues resolviendo a una edad oportuna, tiempo temprano, para que no nos los vayamos llevando o que nuestros niños y nuestros adolescentes no se los lleven a la etapa adulta, ¿sale? La expresión emocional dijimos que dependerá de las oportunidades que le den el entorno inmediato. Eh, a través del juego los niños pueden expresarla y que recordar que el fallecimiento, que el duelo no solamente es por fallecimiento. Entonces, igual, antes de que hablemos de las sugerencias, les voy a pedir por favor que en el chat vayan poniendo sus dudas, sus comentarios
y ahí los vamos resolviendo, por favor. A ver. Bien, en lo que hay más mensajitos, vamos a hablar un poco acerca de las sugerencias. ¿Qué hacemos? Una de las cosas que también pueden ser comunes en este tipo de circunstancias es que no les quieren dar la noticia a los niños o a los adolescentes porque no saben cómo hacerlo, porque les da miedo, porque les asusta, porque les duele, no saben cómo decirlo. Alguna vez me decía una señora, cuando su esposo también falleció de un infarto, dice, el señor fue a dejar a las niñas a la escuela, el señor llega a la oficina y le da un infarto fulminante. Dice, ¿cómo le digo a mis hijas? ¿Cómo le decía a mis hijas? O sea, ¿cómo las iba a ir a buscar a la escuela y les iba a decir que su papá ya había fallecido? Entonces, sí es difícil y ahí es donde no tienen que estar solos, donde insisto mucho en las redes de apoyo, alguien que esté ahí, alguien que sea cercano a la familia. Si físicamente no se puede, porque al menos donde vivimos luego hay familias que no tienen más familia aquí, entonces a lo mejor inclusive hasta en línea, una llamada telefónica, con empatía, alguien que dé esta contención emocional, que les permita como ser muy claros en el mensaje, porque además también luego hay como muchos trámites administrativos que hacer y a veces no tienen el tiempo de quedarse ahí todo el rato, ¿no? Entonces el que haya una tercera persona puede ser muy importante. Ser muy claros, ser muy concretos. Me acuerdo mucho, hasta que les decía esto, de la experiencia de una adulta, una chica, casi 30 años, donde algo que le había impactado en su vida y le había afectado y le venía afectando hasta la etapa adulta, es que cuando fallece su abuelita, dice que nadie le dice, ella solo observa que algo está pasando, su mamá recibe una llamada, ve cómo se altera la mamá, agarren sus cosas, vamos a viajar a no sé dónde, y dice, todo el ambiente fue tenso, nadie me decía nada, no hablaron, yo estaba ahí como expectante, ya tenía como 12, 13 años, y nunca nadie le dijo nada, dice, hasta que llegamos al lugar, y entonces ella observa que estaba toda la gente, que ya habían flores. Entonces ella dice, para mí fue muy impactante eso. O sea, yo sí había entendido que algo no estaba bien, pero nunca me imaginé esto. Dice, yo hubiera preferido que alguien me hubiera dicho antes de llegar. Y entonces, bueno, ella ya relata, ¿no? Cómo esto ha impactado en su vida y demás. Entonces, a eso me refiero cuando les digo, ser muy claros, sí decir, sí transmitir al final de cuentas el mensaje, estar atenta a las dudas, a los temores que puedan tener y que no van a salir a lo mejor en ese momento, sino que van a ir saliendo a lo largo del proceso y ser muy congruentes con las creencias familiares. Ahí sí dependerá de cada religión, de cada creencia. Algunos velarán, algunos no, algunos harán rezos, algunos no. Eso va a ser dependiendo de cada familia y lo que la familia considere que es lo correcto, será lo correcto. Y desde ahí, desde ese lugar, pues lo van a abordar con los niños, con los adolescentes y con los demás. ¿Vale? Eh, Recordemos que son muy perceptivos y que sí van a reconocer las emociones del ambiente, como el ejemplo que les acabo de dar. O sea, chica, yo sí supe que algo estaba mal. No supe qué, pero supe que algo estaba mal, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que acercarnos un poco a hablar con ellos. Hace rato les mencionaba en las circunstancias en donde a veces los niños o los adolescentes empiezan a asumir un papel de cuidador emocional del adulto. Y entonces eso es bien difícil. Es una responsabilidad muy, muy grande para un niño, para un adolescente que no va a poder sostener durante mucho tiempo sin que le cueste muy caro, sin que le cueste muy caro en el plano emocional, ¿ok? Al niño o al joven también, ¿no? Eh, Algo hace rato también les decía que es necesario explorar e identificar. Algo que trabajamos mucho en terapia en el caso de los niños, incluso en los adolescentes, es preguntarles, ¿no? Cuando extrañan, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría hacer cuando extrañes a tu papá, a tu hermano, a quien sea? Y no, pues me gustaría escribirle una carta. Entonces diseñamos todo así un baúl de cartas o algo donde ellos puedan, cada vez que extrañen, puedan ir escribiendo lo que ellos quieren y lo guardan. No, pues a mí le gustaba, había un niño que me decía es que le gustaba jugar a su primo, le gustaba jugar papalotes, entonces salir a jugar con el papalote. O sea, entonces, ¿qué necesitan ellos? Y si la forma en cómo ellos necesiten cubrirlo, pues iba a ser distinta a la forma en cómo nosotros, número uno, lo necesitamos cubrir y número dos, como creemos que ellos necesitan cubrirlo. Entonces, el estar atentos y el de alguna manera cumplir lo que para ellos es importante, también va a ser fundamental, va a ser una gran ayuda. Y los niños no tardan mucho, o sea, si te dicen una carta, no crean que va a ser un libro, o sea, va a ser 3, 4
a lo mejor líneas, un dibujo. Los niños funcionan súper bien con los dibujos, entonces a lo mejor que puedan hacer un dibujito cada vez que lo necesiten, que lo pongan en tal lugar o que lo peguen en tal lugar. No, es que los quiero pegar en su cuarto, ahí donde él dormía. Ah, bueno, pues entonces que dibuje y que los pegue en su cuarto, ahí donde él dormía, ¿sale? A veces esto puede ser un poco doloroso para los adultos que están, pero es algo que le puede ayudar al niño también. O sea, cada quien va a tener su propia forma, ¿sale? Eso me refiero con investigar y permitir que lo vayan viviendo a como ellos necesitan vivirlo, ¿ok? En la medida de lo posible, porque yo sé que muchas veces los cambios son necesarios, que no hay de otra, pero en la medida de lo posible, ante una pérdida significativa, tratar de conservar las rutinas lo mejor posible. De ser posible o hasta donde sea posible, tratar de mantener las rutinas fijas. Y eso va a ir haciendo un poco menos difícil el proceso de adaptación. Hablar de las emociones, hablar de lo que sentimos, de lo que necesitamos del otro. Yo me acuerdo que en algún momento una familia llegó una chica, en este caso ya era adulta, por el conflicto de que ella quería poner altar. Ella decía, es que yo sí, o sea, yo sí necesito ponerle altar a mi mamá. O sea, yo sí necesito hablar con ella, yo sí necesito prender su veladora, yo sí quiero hacer eso. Y la otra hermana le decía, no, porque duele, porque a papá le duele, porque papá no puede, pero nadie le había preguntado al papá si el papá quería o no. Una hermana asumía que al papá le dolía y que eso iba a ser difícil para el papá, y la otra hermana decía, es que yo necesito eso, pero nadie le había preguntado al papá el que necesitaba, ¿sale? Entonces, sí de por sí la comunicación no siempre está muy sólida en las familias, muchas veces cuando pasa este tipo de situaciones, pues ahí se refleja y tampoco favorece la comunicación. Entonces, insistiré mucho en cada uno de estos casos en la importancia de fortalecer la comunicación para que al final cada quien tenga lo que necesita, ¿no? Y cómo entre familia, entre ellos, pueden apoyarse realmente. Y si todos sienten que son apoyados en este momento, de verdad que la unión y el fortalecimiento familiar mejora mucho, incrementa, y a partir de algo que a lo mejor fue muy triste y doloroso, puede construirse o reconstituirse a lo mejor los lazos familiares, ¿vale? Que es el objetivo que buscamos generalmente en estos casos cuando lo trabajamos a nivel familiar. Y pues bueno, los tiempos, los procesos, pues van a ser dependiendo de cada una de las personas. Y el respeto ante esto es fundamental. El respetar si necesita un altar, el respetar si necesita oír la música, si no la necesita. O sea, no porque a ti te funcione, o sea, no porque a mí no me funcione tu forma, yo voy a pensar que no es buena y que no la deberías hacer. Si a ti te funciona, a mí no, bueno, pues yo no la hago, pero el respeto es importantísimo, ¿sale? Y pues bueno, justamente desde la perspectiva familiar e infantil, que es mi formación, yo estoy convencida de que en familia el proceso de duelo se vive mejor. Por supuesto que hay muchas ocasiones en las que el trabajo es simultáneo. Se hace una intervención individual y se hace una intervención familiar. Entonces, porque el adulto, decíamos hace rato, el adulto no es que tenga que ser fuerte, es que tiene que trabajar con su proceso de duelo, porque sí, es cierto, hay que seguir adelante y hay otras personas que están atrás de él, pero no tiene que ser fuerte. O sea, tiene que vivir su proceso, tiene que llorar y sentirse frágil y sentirse vulnerable y a lo mejor sentirse abandonado, pero tiene que permitirlo fluir para que pueda ir pasando a la siguiente etapa y para que pueda finalmente lograrse como sostenerse de pie nuevamente y entonces sí, poder ayudar a los que están consigo. Entonces, estoy convencida plenamente de que en familia el proceso de duelo se vive mucho mejor. Y justamente por eso, pero bueno, antes de seguir, quiero ver, hay aquí un mensajito. Dice, es un poco largo, tengo dos casos cercanos, unos primos y una amiga y su familia que perdieron a hijas adolescentes por enfermedad hace 3 años. Siempre los pienso, pero no me atrevo a tocar el tema. Me da pendiente cuando hacerles saber que los acompañamos como familia, como amigos. Casi el tema no se toca y a veces creo que ellos están tratando de llevar su vida y yo les haría recordar lo sucedido. Sí, entiendo que sea un punto complicado porque efectivamente aquí a lo mejor antes sería como explorar qué necesitan.
aunque eso depende mucho de la cercanía que tengas con esa familia. ¿Por qué? Porque, yo decía hace rato, muchas veces no se toca el tema, no se habla, no sé qué necesitan, a lo mejor con el hecho de decir, o sea, si crees que yo puedo ayudarte en algo, si necesitas algo de mí, yo con mucho gusto, o yo no sé si ellos abren la posibilidad de hablar del tema. Hay personas que sí abren la posibilidad y que sí mencionan, ay, es que a las niñas, es que a mi hija le gustaría, o ellos son los que cerraron el tema y no hablan nada, no hacen referencia de nada, y a lo mejor, pues de alguna manera ellos están mandando el mensaje de que no quieren que sea un tema tocado, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que estar como un poco atentos a justamente cómo lo están manejando en ese sentido, si ellos cerraron toda posibilidad o ellos abren la posibilidad y de repente hacen menciones y referencias. Entonces quiere decir que a lo mejor sí están como abiertos un poco a hablar del tema, y por ahí en algún momento, que me parece que sí habría que ser como muy cuidadosos, que sea propicio, pues igual explorar sobre todo si hay algo que necesitan de ti en ese momento, si hay algo que tú puedes hacer, o si quieren hablar al respecto, que tú estás ahí. Muchas veces en estos casos es justo eso, el hacerle saber al otro que están ahí o que estamos ahí, porque en realidad no hay mucho que podemos hacer, ¿sale? Para cambiar la situación y para cambiar lo que siente el otro, pero con el hecho de saber que está uno ahí, muchas veces con eso uno hace bastante, aunque creamos que no hacemos mucho, ¿sale? Entonces, bueno, por ahí a lo mejor solo estar un poco atentos a si ellos han dado como pautas o ellos son los que no hablan del tema, no mencionan, no dicen, y pues eso podría como indicarnos qué tanto quieren tocar el tema o no. Saludos, Lupita. Muy bien. Y ahora, entonces, a partir de esto, yo sí les quiero hacer algunas preguntas y quisiera ver si han vivido alguna experiencia y realmente qué han pensado, ¿no? A partir de lo que hemos platicado, de la importancia de la familia, de cómo podemos trabajarlo para fortalecer los lazos familiares. Muchas veces de las experiencias más difíciles, pues se pueden construir cosas muy positivas, muy favorables. Y pues bueno, en ese sentido yo quiero preguntarte, o sea, ¿tú has tenido la experiencia, has perdido a un familiar muy cercano? Si es sí, te voy a pedir que pongas ahí en el chat, que me pongas sí, no, dependiendo, has perdido a un familiar muy cercano, ¿qué ha pasado a partir de eso? ¿Qué tanto ha impactado tu vida? ¿Impactó significativamente tu vida y la de tu familia, la de tus hijos? Igual veme poniendo ahí en el chat si sí ha impactado de manera significativa. Eh, Desde aquella pérdida, ¿ustedes sienten que en casa sus hijos cada vez están más lejos? O todos, no nada más los hijos, todos los miembros de la familia. O sea, a partir de esa situación sienten que cada quien al final se está yendo como a su mundo, como a su guarida, a su cueva, y están dejando de hacer cosas que antes hacían en familia. Por ejemplo, yo te invito a que me pongas igual sí, si de repente ha pasado esto, o conoces a alguien que ha pasado eso, que de pronto tú, a veces a la distancia se pueden observar algunas cosas y que a lo mejor tú dices, sí, a partir de esa situación, cada quien está haciendo su vida y cada quien ya ni comen juntos, no sé, ¿no? Lo que pueda estar pasando. ¿Te gustaría saber cómo manejar ese dolor, cómo manejar ese duelo para poder ayudar a tus hijos, para poder ayudar a tu familiar, para poder orientarlo? También váyame poniendo sí ahí en el chat. ¿Te gustaría aprender a cómo ayudar a tus hijos a manejar esta pérdida? Váyame colocando ahí también. Y justamente mi invitación precisamente en este momento es que trabajemos en eso. De verdad que me parece que inicios de año, principios de año son momentos claves para poder abordar, para poder cerrar ciclos, para poder trabajar, para poder detenernos de pronto y reflexionar acerca de lo que nos está haciendo falta, de en qué necesitamos trabajar, y sobre todo dentro de esos objetivos que luego nos ponemos a final de año o a principios de año, qué tanto la familia la ponemos en primer lugar, o sea, qué tanto nos planteamos objetivos familiares. Y pues en este momento justamente uno de los objetivos que podría ser importante es cerrar el año así, trabajando para fortalecer los lazos familiares, justamente a partir de un duelo, pues en memoria de aquellas personas que se nos adelantaron, ¿sale? Y en ese sentido, te invito a que trabajemos un programa de acompañamiento para el manejo del duelo en niños y adolescentes. Este programa nace justamente por la necesidad detectada y sobre todo, digo, es algo que he trabajado, yo tengo más de 20 años trabajando con familias y con niños y realmente eso es algo
pues el ciclo de la vida es así y nos hemos enfrentado a pérdidas y a fallecimientos y los pediatras luego son los que me mandan niños y me mandan adolescentes cuando ya somatizan y los llevan los papás, muchas veces no los llevan por el proceso de duelo, los llevan porque ya están presentando una cuestión física y los llevan al pediatra y ya el pediatra los canaliza al psicólogo porque se dan cuenta que es algo que no ha sido trabajado. Entonces, eso ya había pasado. Pero a partir de la pandemia, a partir del número de pérdidas que hubieron, realmente es algo con lo que nos estamos enfrentando ahorita, jóvenes con altos niveles de ansiedad, adultos también, y otro tipo de situaciones que muchas veces surgen a partir de todo lo que se vivió, pero además de las pérdidas significativas que tuvieron. Desafortunadamente hubieron familias que perdieron a más de un familiar, más los que por ciclo de vida también fueron falleciendo, ¿no? Entonces, justamente la idea de este programa es poder contribuir, poder ayudar, poder acompañarlos a que manejemos de mejor manera, a que podamos fortalecer a la familia a partir de este momento, a partir de este proceso de duelo y que esa pérdida, al final de cuentas, deje también como un legado, a que esa persona que ya no está, deje también como este aprendizaje, como esta posibilidad de fortalecer a la familia, aun cuando quizá ya no pueda verla, ¿sale? Entonces, este programa fue diseñado hace mucho tiempo, con mucho cariño, con mucho amor y con muchas ganas también de poder contribuir a la mejora, pues, de sobre todo de los niños y los adolescentes. O sea, mi enfoque siempre va dirigido a ellos, pero comprendiendo que hay un contexto familiar de fondo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Brindar orientación y acompañamiento psicológico, pues a las personas que participen, con el objetivo justamente de poder aprender y desarrollar estrategias que nos ayuden a manejar este duelo en familia y poder, sobre todo, fortalecer los lazos familiares. Trabajar la comunicación, el respeto, la parte emocional, o sea, realmente cómo fortalecemos esta estructura familiar que muchas veces sí se ve impactada, no sé, lo imagino así como que de pronto una silla, una mesa que se le rompe una pata, entonces, bueno, se desequilibra y hay que trabajar para poder equilibrar a partir de los miembros de la familia que quedan. ¿A quién está dirigido? Pues a las mamás, papás, a los familiares, tutores que tienen a cargo niños y adolescentes y que estén viviendo un proceso de duelo. No necesariamente que lo estén viviendo ahorita, o sea, que hayan tenido la pérdida ahorita, sino que es un proceso de duelo que a lo mejor se dan cuenta que no ha sido atendido, trabajado, y que están como atorados por ahí, o que a partir de esa pérdida la relación familiar ha cambiado, a lo mejor no tan positivamente, y que lo que quieren es recuperar un poco esa familia, ¿no? Y es un programa que vamos a llevar a cabo en un mes, son 4 sesiones de 2 horas cada una, y realmente, como yo les decía, tiene realmente el objetivo de poder reconstruir, consolidar y fortalecer los lazos familiares. Fechas de programa, vamos a empezar a trabajarlo a partir del 11 de diciembre, 11, 13, 18, 20 de diciembre, lunes y miércoles de 7 a 9. O sea, en esas fechas va a ser lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche. Entonces, a ver, ok, reflexivo, temas y muchas gracias. Entonces, vamos a trabajarlo. ¿Qué vamos a ver en este programa? ¿Cuál es el objetivo realmente? Si ustedes están viviendo por una situación así o conocen a alguien que lo necesita, pues yo les invito a que también lo compartan. ¿Qué vamos a ver en la primera sesión? Bueno, identificar el contexto familiar, conocer un poco a la familia. El grupo es pequeño, solamente contamos con 10 lugares, por lo mismo que es un proceso de acompañamiento terapéutico de alguna manera. Entonces no podemos tener grupos grandes, solamente van a ser 10 lugares. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, conocer un poco el contexto familiar, qué pasó, cómo se dio a cabo la pérdida, para poder entender el impacto y explorar un poco qué sucedió a partir de esa pérdida, o sea, qué fue lo que cambió en esa familia a partir de esa pérdida. En la sesión 2, que vamos a ver cómo se maneja el duelo en casa, qué han hecho, cómo se ha manejado, cómo se ha abordado, qué se han permitido y qué no se han permitido, qué expectativas se han generado entre los mismos miembros de la familia respecto obviamente al duelo, a las pérdidas, al seguir adelante, no seguir adelante, el afrontar cuando son las figuras de autoridad las que fallecen, alguien sale emergente y entonces cómo se ha adaptado a ese proceso, de qué ha pasado a partir de todo eso. En la sesión 3, si hacemos ya un poquito más de estrategias, vamos a trabajar un poco de cómo manejar lo que estamos sintiendo como adultos y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a vivirlo también, qué podemos hacer en casa, identificaremos un poco qué es lo que están
qué es lo que están haciendo que a lo mejor no está favoreciendo mucho, hay que identificarlo y qué podemos hacer para así mejorar, para así seguir avanzando en el proceso. Y la última sesión está diseñada para poder empezar a reconstruir esas relaciones, esa memoria, el poder trabajar, decidir, seguir adelante de acuerdo a lo que consideramos que podemos construir como un legado de la persona que se ha ido, ¿no? Yo por eso le puse aquí, seguir adelante en memoria de, ¿sí? Entonces, este programa tiene el objetivo de trabajarlo a nivel familiar. Justamente, o sea, el enfoque, no van a participar todos los miembros de la familia, pero de las personas que se inscriban, el enfoque va a estar en el trabajo familiar. Solo en la sesión 3 hablaremos un poco acerca de qué puedo hacer yo en lo individual con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy cargando, para poder sostener, dar contención, guiar, orientar y acompañar a los menores que están en casa. Y realmente es un trabajo pues bastante complejo, como vimos el significado del duelo a lo largo de este webinar, y realmente me parece que podría ayudarles mucho a fortalecer la dinámica familiar. Sí, tiene un costo este programa, realmente si nosotros lo trabajáramos de manera así como individual o como un proceso terapéutico independiente, pues realmente las sesiones tendrían un valor real de 8,000 pesos. Pero en este caso el objetivo no es la cuestión económica, el objetivo es poder ayudar a las familias y crear condiciones, mejores condiciones para que podamos trabajar, acompañarlos y que puedan ir avanzando en este proceso de duelo, pero sobre todo que no se quede en un duelo complicado, que no se vuelva una situación crónica en la familia y que a partir de la pérdida no sea solamente el impacto de la fractura o de la inestabilidad que genera, sino que puedan reconstruirse, fortalecerse y a partir de eso, pues seguir adelante, ahora sí, como insistía yo hace rato, en memoria de la persona que se va, que se fue, pero como familia cada vez más fuertes, cada vez más unidos. Entonces daremos la pauta para eso y pues yo les invito a que ustedes, si están en una situación de este tipo o si conocen a alguien que creen que pueda ayudarlo, ahí está el link donde pueden registrarse, el código QR también es de link para que puedan ustedes invitar a alguien y realmente me parece que hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Realmente es complicado, inclusive en terapia, podría decirles hasta triste tal vez, el ver el número de personas que llegan y se acercan justamente porque en casa muchas veces no pueden manejar lo que sienten, no hay permiso, por decirte, extrañar o de pensar o de hablar al respecto y a veces se sienten como que se ahogan, entonces necesitan un espacio para poder hacerlo y cuando lo trabajan en familia, créanme que es mucho más liberador para todos inclusive. Entonces, ese es el objetivo de este programa, poder ayudar a más personas a que puedan ir pasando este proceso y a que puedan ir trabajando y fortaleciéndose a nivel familiar. Y como les he dicho en otro momento, sobre todo, para que estemos en condiciones de ayudar a nuestros niños y a nuestros adolescentes de casa. Entonces, yo los invito a que, como lo ves, dime, platícame en el chat, si necesitas más información, veo que también hay un mensajito. Sí, muchísimas gracias. Por ahí está el link de registro también, ya sea que si lo requieres para ti o si nos ayudas a compartirlo, ya sabes de qué se trata. Y la verdad es que el objetivo es que trabajemos, avancemos en este proceso, apoyemos, acompañemos y podamos crear mejores condiciones en casita. Así que te invito a que desde alta te registres y nos acompañes. Realmente, yo les decía hace rato, de verdad que es un tema muy difícil, muy complicado, para uno como terapeuta muchas veces por ver el dolor, ¿no? De las personas, pero también es cierto que no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que seguir adelante y no es así como que en el obligatorio de que sí, tengo que ser fuerte, tengo que seguir adelante. No nos podemos o no nos deberíamos brincar las emociones que nos generan este tipo de situaciones, sino más bien trabajarlas, abordarlas, abrazarlas, acomodarlas, porque al final son dolores que no se van. O sea, que uno aprende a vivir con la ausencia, uno aprende a vivir con eso, pero tampoco podemos como detener el tiempo y quedarnos y ya no hacer nada, sobre todo cuando hay menores en casa. Entonces es aprender a vivir con eso
de manera que podamos seguir adelante y que además podamos llevarnos con nosotros adelante a los niños y a los adolescentes. Así que te invito a que estés por ahí. Me encantaría verlos, me encantaría si refieren a alguien, me encantaría también poder acompañarlos y tener la oportunidad de ayudar a más personas a que pasen por este proceso. Entonces, si alguien tiene una duda, preguntas, algo más que requieran saber. Ok, muchas gracias, Rosa, por acompañarnos y yo les agradezco mucho que estén por aquí. Ok, muy bien. Entonces, a ver, sí me gustaría antes de despedirnos que me dijeran, que me vayan diciendo, a ver, con qué se quedan de esta plática. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció el tema? ¿Con qué se quedan realmente? Digo, hay cosas que a lo mejor pues, ya habían escuchado, ya sabían o las han vivido, pero a lo mejor hay algo que dicen, oye, no, a mí me hizo clic esto, o no me había dado cuenta, o ejemplificar algo. Entonces, sí me gustaría que pudieran ponerlo en el chat, o si alguien quiere abrir el micrófono, levante su manita y le damos oportunidad de que abra micrófonos. A veces es más rápido, ¿verdad? Que escribirlo. Entonces, si alguien quiere abrir micrófonos, levanta la manita y le damos chance, o ahí en el chat, que antes de despedirnos nos digan con qué se quedaron de este programa. Ok, por aquí dice en lo personal, gracias por compartir tus experiencias que enriquecen la plática, muchas gracias. Sí, realmente, uy, tuviera como muchas más que contarles, pero nos van a dar las 12 de la noche. Entonces, no, sí, realmente han sido pues son de los casos complicados, ¿no? Porque hay muchas emociones en juego de las personas, del aprendizaje, de pronto del momento de vulnerabilidad que llegan al poder llegar al punto en el que sean capaces de construir algo a partir de ese dolor. Híjole, es un reto muy grande, es un reto muy grande, pero al final de cuentas, pues trabajamos para ello, ¿no? Y ahí es donde confirmo, más allá de la teoría, que en familia, cuando las cosas se trabajan desde casa, los resultados son mucho más rápidos y mucho más efectivos que cada quien quererlo vivir desde lo individual. Y entonces muchas veces este tipo de procesos se complican justamente porque no lo sabemos manejar en casa y no es por una o sea, mala intención, es porque en realidad entre el dolor y entre todas las emociones que nos genera, no somos capaces en ese momento de poder tener como la claridad o la visión de cómo podemos trabajarlo en familia. Entonces, justamente ese es el objetivo, el darle un enfoque a este tema que sea familiar y que sepamos que si lo trabajamos en familia, de verdad que puede ser más fácil para todos. Podría parecer difícil, pero en realidad es más difícil no trabajar, es más difícil trabajarlo en individual. Muchas gracias, es importante saber que podemos estar acompañados y buscar ayuda especializada. Muchas gracias también. No sé si alguien más, porque por ahí creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo. Entonces, si alguien más quiere compartirnos algo en el chat o quiere levantar la manita para abrir micrófonos. Mientras, pues, les agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy. Me da gusto verlos conectados, o bueno, leerlos conectados y que me hayan acompañado en esta plática. Y pues bueno, si alguno de ustedes necesita que trabajemos en este taller adelante y si no, si conocen a alguien, pues también les agradeceré que compartan información para que podamos trabajar en familia. Trabajar en familia y fortalecerla. Ese es, yo les decía hace rato también, antes que nada soy mamá y pues bueno. Sí, el trabajo, el enfoque familiar siempre será como prioridad.